Son 8 en punto, en aras de la puntualidad peruana. Ajá. Quiero dar la palabra en nombre del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Oftalmología a la segunda reunión del capítulo de neurooftalmología. Las palabras para nuestra presidenta, la doctora Patricia Rosas. Quiero felicitarla porque todos los temas de este capítulo han en realidad tenido muy buena audiencia y han sido temas muy, muy interesantes. Ha habido un arduo trabajo de toda esta preparación. Así que quiero felicitar a Patricia por eso. Y sin más, para no tomar más tiempo, Patricia, te doy el pase para que lo presentes a Alfonso. Si aprietas tu micrófono sería mejor. Sí, ok, muy bienvenidos Okay. todos. Quería dar la bienvenida a todos nuestros colegas de Perú, de Arequipa, incluida, nuestros amigos muy queridos de Uruguay y de otros países de Latinoamérica, y presentar al doctor Alfonso Cárdenas, que es nuestro ponente de esta noche. Él se graduó de oftalmólogo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia e hizo neurooftalmología en la Universidad de Houston. Al momento trabaja como jefe de servicio de oftalmología del Hospital Loaiza y nos va a dar el tema de neuroretinitis esta noche. Doctor Cárdenas. Ok, gracias. Buenas noches con todos. Bueno, sí, este es un tema que particularmente he estado revisando, ¿no? para esta exposición. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, neuroretinitis es un término pues que escuchamos de cuando en cuando en la consulta oftalmológica, ¿no? Y a veces nos llaman para preguntarnos si es que es una neuroretinitis, si parece una neuroretinitis, ¿no? Y como que a veces hay ciertos temas dentro de esta presentación que nos hacen, digamos, pensar, digamos, en cuál puede ser la correcta apreciación de estos casos, ¿no? En primer lugar, las neuroretinitis, ¿no? Están dentro de las neuropatías ópticas, ¿no? Y las neuropatías ópticas en general, pues son de varias etiologías, ¿no? Tenemos las neuropatías inflamatorias, ¿no? Las químicas, compresivas, tóxico-nutricionales, congénitas, y también el glaucoma, ¿no? Que es posiblemente pues la más conocida y la más frecuente. Y dentro de las neuropatías inflamatorias tenemos en primer lugar pues a la neuritis óptica, que en los últimos años, ¿no? Ha sido subclasificada, ¿no? Ahora, por ejemplo, las neuritis ópticas se les clasifica en neuritis ópticas típicas y las neuritis atípicas, ¿no? ¿Y dónde entra la neuroretinitis? La neuroretinitis entra dentro de la subdivisión de las neuritis ópticas atípicas, ¿no? ¿Y por qué atípicas? Porque, digamos, una neuritis óptica típica, que es la más conocida de repente de las patologías inflamatorias del nervio, tiene sus características ¿no? presenciales de disminución de la visión, con usualmente un dolor ocular previo y con o sin edema del nervio óptico, ¿no? Pero entonces, ¿qué cosa es una neuroretinitis? Una neuroretinitis es un desorden inflamatorio del nervio óptico y que secundariamente involucra a la mácula, ¿no? Algunos la clasifican incluso como con el término de edema del disco con estrella macular, ¿no? Y le ponen esas siglas de ODEMS, ¿no? En inglés. Un poco de historia. En 1916 fue Teodoro Leber el que describió en primer lugar a la maculopatía estrellada, ¿no? Y que la diferenció en esa época de la retinopatía hipertensiva, ¿no? Porque ya se había observado seguramente en los años previos que en algunos casos de neuroretinopatía hipertensiva se producía la estrella macular, ¿no? Y por lo tanto él la diferenció en ese momento como una entidad diferente a la producida por la hipertensión arterial.
Y no fue hasta 1977 en que Donald Gass, luego de analizar sobre todo las angiografías, se pudo dar cuenta de que esta entidad empezaba en el nervio óptico. Entonces, ¿qué es lo que se sabe ahora? Justamente pues que la neuroretinitis es una inflamación, ¿no?, que empieza en el nervio óptico, cuyo origen puede ser infeccioso, y si no se encuentra el origen infeccioso se le determina idiopático, y que termina en una estrella macular. ¿Cómo se distribuye, no? Tradicionalmente, y en los últimos años, en las últimas, digamos, desde que ya se describió la neuroretinitis como algo principalmente infeccioso, se le considera que es una patología de niños y jóvenes, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? Hay casos en los cuales escapa de ese nivel de grupo etario de niños y jóvenes, ¿no? Y que usualmente esta neuroretinitis está precedida por alguna sintomatología de tipo viral, ¿no? Es decir, que puede haber fiebre o malestar general, ¿no? Algo que nos indique de que pudo haber habido una infección viral previa. En algunas series de casos, ¿no? Por ejemplo, una revisión del 2011 de Parvin, más o menos encontró una edad media de 24.5 años y con rangos desde los 4 hasta los 64 años, ¿no? Otro autor en el 2015 encontró un promedio de 37 años con un rango de edades de 12 a 32. Y bueno, en los casos que yo he podido revisar, he visto pacientes desde los 5 años hasta los 71 años. Las etiologías infecciosas, principalmente a las cuales se les ha relacionado a la neuroretinitis, son las que están listadas acá, son múltiples, ¿no? Y cada cierto tiempo se añade una u otra descripción de origen infeccioso asociada a una neuroretinitis, ¿no? El problema es que a veces no aparece pues una patología nueva, es difícil hacerle pues la serología para poder encontrar específicamente a ese origen infeccioso, ¿no? Es por eso que a veces muchas patologías quedan como orígenes como idiopáticos, ¿no? Las más conocidas, entre ellas está aquí marcada la Bartonella henselae, que es el microorganismo responsable de la fiebre por arañazo de gato, ¿no? Pero hay múltiples etiologías más, ¿no? Y también esto va a depender de la zona geográfica en la cual se ubique, pues, la neuroretinitis, ¿no? No es igual tener neuroretinitis en Lima que tenerla en Estados Unidos, o en Europa, o en Asia, ¿no? O en otras partes, en otras latitudes, ¿no? También se señalan algunos orígenes no infecciosos, como sarcoidosis y otras entidades más, y de origen incierto. Es más, la neuroretinitis, a su vez, está subclasificada en infecciosa cuando se logra descubrir, digamos, la etiología infecciosa, idiopática, y es más, hay una categoría que se le denomina idiopática recurrente, es decir, que no le encuentran la causa y encima viene cada cierto tiempo, ¿no? Todas estas neuroretinitis, las llamamos, o también se les puede llamar edema de disco con estrella macular, ¿no? ¿Cómo es la clínica? ¿Cómo es la clínica de una neuroretinitis infecciosa, ¿no? Es una disminución de visión indolora, ¿no? En la cual vamos a tener edema de papila uni o bilateral, ¿no? Característicamente es unilateral, ¿no? En la cual puede a veces detectarse una vitreitis leve e incluso células en cámara anterior. Esto de acá, toda esta inflamación va a provocar secundariamente un desprendimiento seroso peripapilar y conforme pasen los primeros días va a haber una disminución del edema de papila y un inicio de la estrella macular, ¿no?
Y esta estrella macular puede perdurar por varias semanas o inclusive algunos meses. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos que abordar a un paciente que nos acude por un posible caso de neuroretinitis, tenemos que hacer esta secuencia usualmente, ¿no? Tenemos que tomarle bien la historia, ¿no? Preguntar al paciente si ha tenido síntomas prodrómicos, si ha habido fiebre, si ha habido algún tipo de vacuna, si ha habido viaje a algún lugar, digamos, donde pudo haber contraído algún tipo de infección, ¿no? La localización geográfica. Después de, bueno, esto nos toma usualmente pues la mayor parte del tiempo en lo que es historia, y de allí tenemos que hacer el examen ocular, y aquí en rojo he puesto que deberíamos aprender a tener siempre en nuestro consultorio, en nuestro hospital, un tensiómetro, porque deberíamos tomarle la presión arterial a estos pacientes, ¿no? Después de ello, bueno, podemos hacerle otras pruebas, ¿no? El campo visual, las pruebas clásicas como la angiografía y actualmente pues el OCT, ¿no? Podemos indicarle pruebas de laboratorio, ¿no? Dependiendo pues de lo que estemos pensando, y no sería a veces mala idea consultar también con algún internista o infectólogo que nos pueda orientar en qué específicamente pruebas podemos poder detectar, ¿no? Resonancia magnética podría ser indicada siempre y cuando pues haya la suficiente evidencia de querer descartar algún tipo de lesión en el sistema nervioso central, o de poder valorar también la inflamación del nervio óptico en cuanto a su extensión. Punción lumbar, bueno, obviamente eso va a estar a cargo, si es que es necesario, de un neurólogo, si es que lo creemos conveniente. Entonces, ¿cuándo tomar la presión arterial, ¿no? En estos casos, sobre todo cuando tengamos a un paciente que acude por una presunta neuroretinitis de presentación bilateral. Agudeza visual. La agudeza visual en estos pacientes está descrita de que no es tan marcada la pérdida visual, ¿no? En algunas series la catalogan más o menos entre 20-200 y 20-30, pero sí he podido revisar algunas series en las cuales la visión es mucho más baja, y en algunos casos que también he podido ver acá en Perú, hemos visto que la agudeza visual puede ser de movimiento de manos. Característicamente, y a diferencia, por ejemplo, ¿no?, de una entidad que se le podría acercar en cuanto a su origen inflamatorio como la neuritis óptica, las neuroretinitis no presentan dolor, ¿no? Entonces, que es algo característico, sí, de las neuritis. Y en las pupilas, cuando examinemos pupilas, se busca el defecto pupilar aferente, este puede estar ausente, y si es que está presente, no siempre es muy marcado, ¿no? Y esto tiene una explicación, porque muchas veces la disminución de la agudeza visual en la neuroretinitis no es tanto por la afección del nervio óptico, sino más bien por el compromiso macular. El test de colores puede estar afectado de una forma leve o moderada, dependiendo también del grado de la agudeza visual que se ha afectado. Y en forma paralela, digamos, ¿no?, el campo visual usualmente presenta un defecto central, ¿no?, por la afección macular. Y bueno, y la angiografía, vamos a tener un llenado vascular papilar inicial, y que conforme pasen los minutos en la prueba se va a generar una tinción del nervio óptico. Entonces, este es un caso, por ejemplo, ¿no?, de un paciente con una imagen de neuroretinitis, una típica fotografía, ¿no?, de edema de papila con estrella macular. Y si vemos algo que nos llame algo más la atención, podríamos decir que aquí hay una pequeña manchita, un pequeño infiltrado, ¿no?, que, digamos, puede ser característico en estos pacientes con neuroretinitis. La angiografía, ¿no?, que muestra, sobre todo en la fase final en este caso, ¿no?, una notoria tinción en el nervio óptico.
y que cuando hacemos la comparación de las imágenes, ¿no? Vemos la fotografía a color y el edema, la tinción del nervio óptico, que es notoria en las fases finales de la prueba. El OCT, bueno, ha sido una herramienta que se ha sumado en la evaluación de pacientes con enfermedades del nervio óptico bueno, y la mácula en los últimos años, ¿no? Es útil para el diagnóstico en el sentido de que podemos valorar rápidamente si es que hay o no hay presencia de edema en la mácula, ¿no? A veces el edema de la mácula es muy sutil y que, bueno, es seguido a la aparición del edema de papila después de unos días. ¿Qué pruebas de laboratorio debemos pedirle a los pacientes con sospecha de neuroretinitis, ¿no? Bueno, podemos pedirle los exámenes que, como les mencioné, tengamos como más frecuentes posibles orígenes etiológicos en nuestro medio, ¿no? Entonces, estos son los orígenes descritos, ¿no? Bartonella cancellata, entonces le deberíamos pedir pues, un hemograma, ¿no? Serología para Bartonella, en nuestro país es muy frecuente toxoplasma, pruebas para sífilis, ¿no? Tuberculosis, placa de tórax, ¿no? Pero acá pongo principalmente según la sospecha que uno tenga y según la zona geográfica donde uno viva, ¿no? No estaría de más, por ejemplo, bueno, una causa descrita es la histoplasmosis, pero es muy raro, por ejemplo, en Lima encontrar histoplasma, excepto pues en lugares cercanos a la selva central, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, también hay muchos virus descritos, ¿no? Como paperas, sarampión, rubiola, varicela, ¿no? Muchos virus que a veces nos ayudan y a veces nos confunden, ¿no? Esto sucede con múltiples patologías en las cuales sospechamos de problemas virales, ¿no? A veces pedimos 4 o 5 o 6 pruebas de laboratorio, ¿no? Y salen 3 o 4 positivas, ¿no? Entonces, y ahí queda pues la duda de que tenemos demasiada información o esa información nos hace confundir un poco más. Como les dije, la resonancia magnética la pedimos para valorar la extensión del compromiso del nervio óptico, que normalmente en la neuroretinitis es bastante localizado, solamente se nota inflamación en la zona de la papila, ¿no? Excepto en los casos recurrentes idiopáticos, donde sí se puede encontrar compromiso un poco más posterior. ¿Cómo abordamos en el diagnóstico diferencial la neuroretinitis, ¿no? Si consideramos pues que sus orígenes son principalmente infecciosos, ¿no? Idiopáticos, los que no hemos podido encontrar, pero debemos hacer una valoración y una diferenciación con algunas patologías que a veces nos pueden confundir y que no son neuroretinitis, ¿no? Entonces acá estoy separando lo infeccioso y lo idiopático de otras orígenes que nos pueden hacer dudar y caer en un diagnóstico errado, ¿no? Y para eso voy a presentarles algunos casos, ¿no? Por ejemplo, esta es una paciente mujer de 71 años, ¿no? Con disminución de la visión del ojo derecho por 2 semanas, con cefalea durante ese periodo y con, miren, agudeza visual de movimiento de manos y 20-40, ¿no? Tiene un defecto pupilar aferente y una resonancia que muestra cambios solamente por la edad. Esta es su imagen, ¿no? Ojo derecho, ¿no? Vemos el borramiento del nervio óptico, vemos una estrella macular completa, no muy notoria, pero completa, ¿no? A diferencia del ojo izquierdo, donde se ven los bordes netos y la mácula se ve libre, ¿no? Y como en la fotografía inicial que les mostré, también vemos acá una pequeña mancha, ¿no? Como un infiltrado en la zona de la arcada superior. Nos valemos del OCT porque con el OCT, bueno, principalmente se puede medir pues, el grosor de las fibras nerviosas y hacerles un seguimiento, ¿no? Y vemos pues, que está mucho más elevado en el lado derecho que en el izquierdo, ¿no? 201 micras versus 102 micras. Y bueno, en la mácula no había tanto compromiso, se ve un poco más en el mapa, ¿no? En el mapa macular se ve que hay zonas donde hay bastante engrosamiento,
pero exactamente en la zona foveal vemos que solamente hay algo de edema, ¿no? Y un poco de artefactos hiperrestringentes, ¿no? Pero que era, digamos, clínicamente compatible, ¿no? Tanto la fotografía como la sintomatología con una neuroretinitis. ¿Qué más? Y esta paciente también tenía, pues, un defecto central, un escotoma central en el ojo derecho, y en el izquierdo había unos cambios inespecíficos, ¿no? Se le pidieron sus laboratorios y estos salieron negativos, ¿no? Y salieron todos negativos, ¿no? Eso es lo que puede suceder a veces, ¿no? Y bueno, cuando tienes un caso negativo, ¿no? ¿Qué cosa hacer, no? Tenemos que posiblemente valernos de la experiencia y de la epidemiología en nuestra región para poder empezar con un tratamiento empírico, ¿no? Nosotros le empezamos un tratamiento empírico con timetropin, sulfametoxazol, y a los 7 días ya su visión de movimiento de manos ya estaba en 20/400, en una sola semana. Bajándole el edema de las fibras nerviosas, ¿no? Y, digamos, como que empíricamente hicimos un diagnóstico de neuroretinitis y posiblemente por una toxoplasma o incluso por Bartonella, ¿no? Muchas veces, no, como digo, no se encuentra el origen. Entonces he hecho aquí una tabla en la cual, por ejemplo, podemos ir diferenciando, ¿no? Por ejemplo, una neuroretinitis, esta paciente tenía pródromo, bueno, cuando hay dolor de cabeza, lo podemos considerar, está afectada la agudeza visual, había un defecto pupilar aferente. Si es que nosotros hubiésemos explorado con bastante rigurosidad, seguramente hubiésemos encontrado vitreitis o Tyndall, y el campo visual tenía un escotoma central, ¿no? Entonces, cumplía casi todos los requisitos clínicos para ser considerada como una neuroretinitis, y además también tenía una respuesta clínica al tratamiento. Otro diagnóstico es el que se da con los problemas vasculares, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otro varón de 54 años, ¿no? Con una alteración súbita de la visión del ojo izquierdo por 30 días, ¿no? Sin dolor previo, diabético y con una visión de 20/40 y 20/200, ¿no? Con un defecto pupilar aferente en el ojo afectado, en el ojo izquierdo, y bueno, Ishihara, que tenía defectos en ambos lados, ¿no? En el ojo derecho 5/10 y en el izquierdo 1/10, ¿no? Recordemos que el ojo afectado era el izquierdo, ¿no? Esta es la fotografía del ojo derecho, ¿no? Bordes definidos, una coloración un poco amarilla clara para mi gusto, ¿no? El ojo izquierdo, edema de papila, con una estrella macular que se está formando, hemorragias peripapilares. El campo visual, ¿no? Sorpresa, ¿no? Campo visual, defecto altitudinal en el ojo derecho y defecto altitudinal en el ojo izquierdo, ¿no? En el ojo recientemente afectado. Y cuando le hicimos el OCT, teníamos pues que en el nervio óptico derecho, que aparentemente no tenía problemas, tenía una disminución notoria de las fibras nerviosas, y en el izquierdo, en el afectado, también tenía aumento de las fibras nerviosas, ¿no? En el caso agudo. Ojo derecho y ojo izquierdo, ¿no? Y había edema fluido subretinal en la mácula del ojo afectado, con una angiografía en la cual se evidenciaba pues tinción de la cabeza del nervio óptico a los minutos de iniciar la prueba. Entonces, esta es una neuroretinitis. Veamos, este paciente no tenía pródromos, ¿no? Sí tenía afectada la agudeza visual, sí había un defecto pupilar aferente, no tenía Tyndall, pero tenía un campo visual con un defecto altitudinal, ¿no? Entonces, estas son las diferencias que podemos encontrar en casos que podrían parecer una neuroretinitis y que al final no lo son, ¿no? Este paciente al final tenía un antecedente no recordado y no reportado por el paciente de una afección del ojo derecho. Este era un caso de una neuropatía óptica isquémica anterior. A este paciente se le dio tratamiento con Avastin, y a las pocas semanas tuvo una disminución notoria del edema de la mácula, también del nervio óptico,
y terminó con una agudeza visual de 20/70, ¿no? Y su diagnóstico fue pues una neuropatía óptica isquémica anterior del ojo izquierdo y una secuela de una neuropatía óptica del ojo derecho. También podemos, aunque es un poco más difícil de repente que nos podamos confundir, ¿no? Porque el papiledema tiene otras características, otra sintomatología, pero hay algunos casos en los cuales también se presenta o se puede presentar estrella macular, ¿no? Entonces tenemos acá un edema de papila, ¿no? Bilateral y una hemiestrella macular tanto en el ojo derecho como en el izquierdo, ¿no? Pero característicamente, pues, un paciente con papiledema, ¿no? Suele presentar, pues, un aumento de mancha ciega, ¿no? Característicamente es un campo visual, y eso es lo que nos hace diferenciar de lo que podría ser, pues, una neuroretinitis, diferenciarlo de un papiledema por el aumento de mancha ciega. Y finalmente, otra de las entidades con las cuales se debe hacer diagnóstico diferencial es la hipertensión arterial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este es un paciente que podría caber tranquilamente en el diagnóstico de neuroretinitis, ¿no? Por la edad, 25 años, disminución de la visión por 3 meses, y es más, ya estaba diagnosticado como neuroretinitis. Le habían dado tratamiento con ciprofloxacina y acitromicina por 2 meses, sin mejoría, ¿no? Y tenía una agudeza visual de movimiento de manos en un ojo y cuentadedos en el otro ojo, sin defecto pupilar aferente, ¿no? Era una disminución de visión de ambos ojos. Este es el fondo de ojo. Y, bueno, este fue un caso que nos preguntaron, ¿no? Si este es una neuroretinitis. Y, bueno, y lo primero que se me ocurrió sugerir era si es que ya le habían tomado la presión, ¿no? Y, bueno, y no le habían tomado la presión. Y, bueno, le tomaron la presión, y la presión para mi sorpresa salió normal, ¿no? Creo que le tomaron 120/80, ¿no? Pero miren, era muy notoria la presencia de los exudados maculares, ¿no? Y peripapilares en ambos lados, y también había pues un desprendimiento fluido subretiniano en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo también, ¿no? Había incluso presencia de exudados, ¿no? Y también edema macular notorio en el ojo izquierdo. Entonces, como les dije, la presión arterial era de 120/80, pero aún así nosotros estábamos con la duda de que fuera hipertenso, ¿no? Y lo enviamos pues a cardiología en el hospital, ¿no? Y en cardiología le encontraron una presión inicial normal, pero después, cuando lo controlaron nuevamente, le encontraron 190/110, ¿no? Y ya todas sus pruebas de laboratorio eran normales, ¿no? Hemograma, HIV, Bartonella, todo le habían hecho para infecciosas y todo había salido negativo. Siguió tratándose o evaluándose con cardiología, y por la presión alta le llegaron a hacer una tomografía de abdomen y le encontraron pues una lesión en la suprarrenal, ¿no? Característico de un feocromocitoma, y que era el origen del cuadro oftalmológico de este paciente, ¿no? Entonces acá tenemos pues un paciente que no tenía pródromos, ¿no? Solamente le había bajado la visión, no tenía defecto pupilar aferente, no había Tyndall, su campo visual no lo he mostrado, pero era, digamos, inespecífico. Pero ¿qué teníamos a primera mano? Teníamos que era hipertenso arterial, ¿no? Es decir, este paciente pudo haberse diagnosticado tranquilamente, pues hacía 2 meses, cuando le hicieron el primer diagnóstico de neuroretinitis, simplemente con tomarle la presión arterial. Entonces, estos fueron los casos que quería presentarles para más o menos para hacer un ejercicio de diferenciación entre lo que es neuroretinitis y lo que no es neuroretinitis, o lo que se pueda parecer, ¿no? Y acá es un tratamiento, un esquema de tratamiento para cuando tenemos ya definido el origen de la neuroretinitis y cómo debemos enfrentarlo, ¿no? Nosotros, según nuestra casuística, ¿no? Tenemos principalmente pues casos de Bartonella Genselae y toxoplasmosis como las causas más frecuentes de neuroretinitis, ¿no? Y usualmente el tratamiento antibiótico está destinado
para esas patologías, ¿no? En adultos, por ejemplo, se usa ciprofloxacina o acitromicina, y en niños, ¿no?, se usa acitromicina o sulfametoxazol trimetropin. Se puede o no adicionar corticoides según la inflamación, y cuando son idiopáticas, ¿no?, va a depender de la agudeza visual con la cual se presenta el paciente, ¿no? Cuando son casos que no son muy marcados, se considera incluso que las neuroretinitis son autolimitadas, es decir, que después de un par de semanas, así como baja el edema de la papila y se forma la estrella macular, con el paso de los días y semanas pueda desaparecer espontáneamente, ¿no? Entonces le damos tratamiento en los casos que son muy agudos o en los casos en los cuales la agudeza visual está muy comprometida, para evitar una posible secuela, ¿no?, ya sea macular o del nervio óptico. En los pacientes con neuroretinitis recurrentes, debería, o digamos, la política es tratar de reevaluar cada caso como si fuera el primero, ¿no? Porque a veces nos quedamos con un paciente con una neuroretinitis idiopática y nos queda la duda de que si le investigamos una cosa u otra cosa sin testear, ¿no? Y deberíamos reevaluar, ¿no? Los pacientes con neuroretinitis recurrente tienden a tener, algunos de ellos, una agudeza visual final menor a la esperada, ¿no? Y se considera que la causa de esa baja visión final puede ser por isquemia macular o por algún tipo de daño isquémico también en el nervio óptico. No está de más que consideremos que si tenemos dudas en el tratamiento, sobre todo por edades, ¿no? A veces hemos tenido niños, como les digo, de 5 años, ¿no? Y en niños tan pequeños a veces hay que ajustar las dosis y hay que hacer consultas con el infectólogo para no equivocarnos del antibiótico. El pronóstico de la neuroretinitis usualmente es favorable, ¿no? Los casos recurrentes, como les digo, sí merecen algún tipo de consideración, no suelen recuperarse al 100%, y en ellos sí se sugiere reevaluar la etiología, ¿no? Y si es que no han recuperado completamente la agudeza visual, debemos pensar en que pudo haber algún tipo de secuela macular o del nervio óptico, y para lo cual incluso ahora se está usando el OCT angio para tratar de encontrar, ¿no?, ese tipo de lesiones. En conclusión, la neuroretinitis, pues, es una inflamación del nervio óptico que se extiende a la mácula, ¿no?, principalmente infecciosa, ¿no?, hasta que no encontremos la causa, ¿no?, usualmente de buen pronóstico, pero que debemos siempre considerar buscar los orígenes en las recurrencias, ¿no?, y cuyo tratamiento va a depender de su origen. Bueno, ese era lo que tenía preparado para ustedes. No sé si quieran hacer algún comentario o alguna pregunta. El caso de feocromocitoma me pareció muy interesante porque ya había sido diagnosticado con neuroretinitis, y eso nos demuestra que a pesar de que nos especializamos y súper especializamos, si no tomamos al paciente como un todo, haciéndole un examen general, hay diagnósticos importantes que pueden no ser detectados. Así es. Sí, y eso, bueno, sucede tanto aquí en Perú como en todas partes, y ahí, digamos, ¿qué cosa nos hace pensar que no puede ser neuroretinitis? En primer lugar, cuando es el origen o la presentación bilateral de la inflamación, ¿no? Eso es una regla que siempre debemos tener, ¿no? Cuando es un nervio el que está afectado, debemos pensar en el nervio. Cuando son dos nervios afectados, debemos pensar que hay algo sistémico que pueda estar produciendo la afección. Doctora, ¿puedo hablar? Sí, claro. Adelante. Yo soy Luco de Chile. Hola, Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Yo quiero felicitar al doctor Cárdenas por su excelente presentación.
muy lindos los casos, muy atingente todo su diapositivo, todo muy lindo. Y Gracias. además que es tan importante lo que dijo, yo creo, 3 puntos. Uno, que es una enfermedad que va a mejorar sola, con o sin tratamiento, y que va a depender del grado de compromiso macular. Esto es un problema de la retina, la mala visión. Lo otro, que los oftalmólogos nos olvidamos que somos médicos y no tomamos la presión arterial. Yo creo que los oftalmólogos no tienen ni siquiera un oftalmoscopio en la mano. Nunca ven el fondo de ojo, ven la catarata, la operan. Esa es la gran mayoría. Y tienen que acordarse que son médicos, primero que todo. Y lo otro que también dijo el doctor Cárdenas, y es acordarse que la sífilis y la tuberculosis, las dos pueden engañarnos. Y son enfermedades que son tratables. La Bartonella y la toxo, eso es discutido por los infecciosos. Pero la sífilis y la tuberculosis, la hipertensión arterial, como usted bien dijo, en este caso exageradamente terrible por un feocromocitoma, pero eso es lo más importante cuando uno se enfrenta con cualquier paciente que tenga estas cosas inflamatorias. Así que gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. En su experiencia, ¿cuál es la etiología más frecuente en Lima de neuroretinitis? Bueno, para ser sincero, no he visto muchos casos de neuroretinitis y más he tenido dudas diagnósticas de otros colegas, ¿no? Pero podría decir pues que en un 50% Bartonella y un 50% toxoplasmosis como las causas infecciosas más frecuentes, por lo menos en nuestro medio. Ok. Buenas Doctor noches. Sea, una pregunta, doctor Sea. ¿Usted en su práctica, con qué frecuencia de etiología ha encontrado en Lima? Bien. La frecuencia también no es tan alta porque muchas veces nos apoyamos también de la unidad de UBIA para quedarnos con los verdaderos neuritis ópticas, pero sin embargo la casuística que he visto es acerca de lo que es Bartonella genselae, ¿sí? También hemos visto lo que es toxoplasma y también incluso hemos visto de neurocisticercosis. Ah, ok. Que provocan esas inflamaciones. Pero aparte quería tocar un diagnóstico diferencial que de repente, Alfonso, excelente tu charla, primeramente felicitarte, que es con el NMO Spectrum Disorder, con el grupo del anti-MOC. Con el anti-MOC también suelen afectar la vaina del nervio óptico. Pero sin embargo, las otras clínicas que has mencionado es importante, los pródromos, y eso lo va a descartar, con la de Tyndall y los pródromos. Por eso siempre hay que tener presente todos esos puntos. Pero si nos guiamos por radiología, por una resonancia, ahí pueden patinar porque también envuelve la vaina del nervio óptico y el anti-MOC. Solamente eso quería agregar. Muy bien. Gracias. Buenas noches, Patricia. No sé si me escuchas. Doctor Ríos Montenegro. No, Ernesto. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Bien, felicitaciones, Alfonso. Disculpa, pero mi audio no está muy bueno, Ok. Oh, ok. parece. Bueno, primero que nada, felicitarte. Un saludo a los colegas neurooftalmólogos y a los otros participantes. Bueno, aprovecharé para decirte que, claro, la ventaja que tenemos en el instituto es que contamos también con el servicio de UBIA. Y para, bueno, decirte que en la experiencia que tenemos allá, las patologías más frecuentes tenemos el toxoplasma primero y la Bartonella. O sea, se ve con mucha frecuencia. Y una de las cosas que también es importante mencionar es que una de las pruebas preferidas para la detección es la prueba de Lisa antes que la inmunofluorescencia indirecta. Y quizás también recalcar que vemos casos bilaterales. Y en los casos bilaterales hay que sospechar fuertemente de Bartonella. No sé si eso contribuye en algo a tu presentación. Claro que sí. Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor Ríos Montenegro, necesitamos su experiencia. ¿Está con nosotros? Doctor. Creo que debe haber algún problema. ¿Algún otro comentario, por favor? ¿Alguna intervención? Acá me comenta, acá en las preguntas tenemos que además de
también se utiliza, además de usar acitromicina, también doxiciclina se recomienda para algunos de estos casos. Doctor Cárdenas, ¿alguna experiencia en tratar a bartonelosis con acitromicina? De los últimos casos que he tenido, les he consultado a los infectólogos, porque como les comenté, era una niña de 5 años. Es más, les voy a contar el caso, era una niña de 5 años que había sido hospitalizada en un hospital muy grande aquí en Lima por síntomas meningios, ¿no? Tenía dolor de cabeza, tenía fiebre, ¿no? Y nunca se llegó al diagnóstico, y es más, le dieron de alta, la niña se recuperó con tratamiento, bueno, sin tratamiento, solamente sintomáticos, y vino con la abuela y le vimos el fondo de ojo y era pues una neuroretinitis, ¿no? Le mandamos laboratorio y tenía Bartonella genzelari, ¿no? Y como era tan pequeña, hicimos la interconsulta con infectología. Incluso los infectólogos tuvieron que hacer una búsqueda un poco rápida porque como era pequeña no se le podía dar ciertos antibióticos, ¿no? Y finalmente recuerdo que le dieron, me parece, trimetoprim con rifampicina, ¿no? O sea, hay diversos esquemas de tratamiento. En realidad, cuando recién empezó esto, yo tenía entendido pues, que cualquier antibiótico se le podía dar, ¿no? Se le podía dar ciprofloxacina, pero también han intentado pues, con doxiciclina, rifampicina, trimetoprim sulfa, ¿no? Y más o menos el tratamiento se extiende por 4 a 8 semanas, ¿no? Ese es usualmente el esquema terapéutico. ¿Y se usan corticoides orales? Se puede usar corticoide oral dependiendo del grado de edema, ¿no? Y del momento en que uno observa al paciente. Si es algo muy agudo, se puede dar corticoides que puede ayudar un poco a bajar pues, la inflamación. ¿Sí? He leído algunas series que también usan corticoides en gotas. ¿Tiene alguna utilidad? No he revisado sobre corticoides en gotas, pero seguramente tiene algo de actividad, ¿no? Dependiendo pues de la penetración del medicamento. Okay. En estos casos yo preferiría en todo caso dar corticoide sistémico más que tópico, ¿no? Por supuesto. Acá la doctora Tamar, perdón. No, sigue, por favor. La doctora Tamar nos dice que también hay que tener en cuenta, igual que el doctor Luco, la neuroretinitis por sífilis y por tuberculosis, ¿no? Sí, bueno, es inusual en estos años, pero ha vuelto como una especie de segunda ola, no de coronavirus, pero de segunda ola de infecciones que creíamos un poco ya olvidadas, la sífilis, sí. También tuve la ocasión de ver una paciente, a una señora joven, ¿no? Y que igual venía con edema de papila, no tenía neuroretinitis, pero que dentro de los exámenes, y no tenía dolor, ¿no? O sea, lo característico y lo que ayuda a la clínica, ¿no? Tenía un edema de papila, disminución de la visión, no muy baja disminución de la visión, pero no tenía dolor ocular, ¿no? Y tenía un edema de papila notorio, y que dentro de sus exámenes de rutina, porque a veces pedimos de rutina, ya para qué le vas a pedir el BRL, una colega de ella incluso le sugirió que se lo hiciera y se lo repitió y salió positivo, ¿no? Sí, o sea, a veces tenemos esas, entre comillas, sorpresas y hay sífilis, ¿no? Otro caso de un paciente también, bueno, que ya tenía HIV y también edema de papila y también con sífilis, ¿no? Sí, no es infrecuente y no debemos de perder la costumbre de pedir estos exámenes porque hay algunas enfermedades que son las grandes simuladoras, ¿no? Y eso clínicamente no se olvida y no se debe dejar pasar. En estos casos, ¿la PCR nos ayuda? Bueno, ahí volvemos a lo otro, ¿no? En la actualidad, pues, estamos hablando en este contexto que tenemos de infecciones, de las utilidades, pues, de las pruebas moleculares y de las pruebas serológicas, ¿no? Los colegas que hacen UVIA y, digamos, yo sé que ellos, por ejemplo, para diagnóstico,
están usando bastante las pruebas con PCR, ¿no? Y de humor acuoso, ¿no? Pero no he visto estudios específicos de este tipo de evaluación para neuroretinitis, ¿no? No sé si en humor acuoso, por ejemplo, se puede encontrar PCR positivo como etiología, ¿no? Seguramente sí se ha estudiado, ¿no? Pero no he podido revisar ese aspecto. Acá me pregunta la doctora Castillo si siempre se ve la estrella macular o se ve alguna otra manifestación retiniana. Bueno, como les dije al inicio, para que se defina como neuroretinitis, tiene que haber edema de papila y estrella macular. Es más, ¿no? Hay algunos que no le dicen neuroretinitis, sino edema del disco con estrella macular. Es decir, tienen que estar ambas presentes para que se pueda llamar neuroretinitis o edema con estrella macular. La característica clínica es que a veces en el fondo de ojo se puede ver, aparte de la estrella, algún tipo de infiltrado que podría corresponder a algún tipo de diseminación infecciosa o de una respuesta inmune que esté localizada también en la retina o en la coroides anexa, ¿no? Estimada Patricia, Sí. no sé si me escuchas. Adelante, pero fuerte. Sí, sí, no, es mi micrófono, pero bueno, en todo caso acá vamos a hablar un poquito más fuerte. Bueno, también felicitándote a ti de paso por tu labor un poco gracias. extenuante seguramente durante estas semanas. Y bueno, mencionar una cosa que siempre hay que tener también cuidado, ¿no? Especialmente las neuritis llamadas, entre comillas, neuritis ópticas atípicas, ¿no? Eso no se nos vaya a pasar y después de unos días debuta haciendo la neuroretinitis o después de algunas semanas. Entonces hay que tener cuidado en esos casos atípicos. Pero en ese caso, ¿normalmente son bilaterales? No. Puede darse unilateral. En el caso sí. Pero bueno, esa es una de las cosas que quería contarte. Y la otra es, bueno, la experiencia que tenemos también en el instituto, usamos tratamientos combinados de clindamicina y trimetopril y sulfametoxazol con o sin la asociación de corticoides que se dan después de unos días del tratamiento, especialmente para toxo, y acitromicina o doxicilina, que la incluimos más para tratamiento con bartonella. Claro, está bien. Entonces, es una de las cosas, o sea, hay varios esquemas de tratamiento, pero una de las cosas que sí, caramba, encontramos con mucha frecuencia es que la, digamos, lesión final que queda en la retina a veces deja una visión no muy buena si esto no responde rápidamente al tratamiento. Entonces son casos bastante preocupantes. Cierto. Doctor, ¿y a los cuántos días empiezan los corticoides entonces? Me dice que empieza primero con antibiótico y al tercer día... Tercer día mínimo, sí. Está bien. Día. ¿Y en algún momento usa metilprednisolona? Que acá tengo esta pregunta del doctor Castillo. La verdad, he empezado básicamente con tratamientos orales. No he usado metilprednisolona. No, correcto. Le podría decir, no he usado yo metilprednisolona para esos casos. Correcto. Me falta experiencia como para poder decirlo. Sí, tampoco hemos usado metilprednisolona en estos casos, ¿no? Y tampoco tengo experiencia general, digamos, de uso de metilprednisolona, solamente corticoide oral. Sí, es entonces, sí. Solo oral. Sí, esa es la experiencia que tengo hasta ahora. Muchas gracias, doctor. Nos es muy útil su experiencia. La doctora Valderrama de Lino nos dice que ve mucha neuroretinitis y que en niños se comporta como un pródromo de mononucleosis. Sí, bueno, está descrito pues, ¿no? como origen viral, ¿no? Dentro de los virus, ¿no? El de la mononucleosis infecciosa. Y sí, bueno, en esos casos yo me imagino pues que el tratamiento es observación o tratamiento con corticoides con bastante cuidado de que no se nos haya escapado ningún origen infeccioso, ¿no? Bacteriano. Bacteriano, ok. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Nos ha gustado mucho la charla.
Un gran servicio. Si está la doctora Vanessa por ahí, justo quería preguntarle Sí, lo que les mencionaba en que no es su arsenal de exámenes auxiliares. eh, a ¿Cómo ver, los considera? A ver, ya que está ahí en el instituto con nosotros y es, digamos, una estrella en el servicio de lluvia. doctora Valderrama, si quiere comentar. Hola, buenas noches. ¿Qué Buenas. tal? Realmente, buenas noches, muy buena la presentación. Felicito al equipo de neurooftalmología y en especial al doctor Cárdenas, que su presentación ha sido sobre todo muy didáctica, ¿no? Porque hay mucha confusión entre lo que es una neuroretinitis infecciosa que da algunos signos que nos pueden ayudar y alguna sintomatología también en los pacientes que nos pueden ayudar a hacer un acercamiento diagnóstico, versus las otras causas de neuroretinitis vasculares que son con las que más se confunden. Pero ya abocándonos específicamente a las infecciosas, siempre tenemos que pedir, como pregunta del doctor Ernesto, siempre tenemos que pedir las grandes imitadoras, como ya han mencionado, que es sífilis y tuberculosis, nunca podemos dejarlas de pedir, siempre se piden, así el paciente no tenga contacto. Recordemos que, por ejemplo, en los casos de tuberculosis, el 90%, según los últimos reportes, de personas que tienen una patología ocular asociada a tuberculosis, nunca ha tenido algún problema en el pulmón. O sea, antes se decía que era un 70% de relación, ahora ha aumentado esa cifra a un 90%. Entonces, siempre se tiene que pedir un descarte de tuberculosis, ¿ya? Y si se encuentra la tuberculosis, hay que, bueno, pensar en que el paciente va a tener un tratamiento de 1 año y siempre también descartar sífilis, ¿no? Y que también iría a un tratamiento de neurosífilis. Muy aparte de eso, las dos más grandes diagnósticos diferenciales van a estar entre toxoplasma y Bartonella genselae. Lo bueno de estos dos es que se puede tratar con el mismo tratamiento. Es decir, que empíricamente podemos empezar con algo que cubra los dos y nos va a ir bien. Nosotros empezamos, yo por ejemplo lo que hago, en niños me toca ver más Bartonella, a pesar que el número 1 siempre uno tiene que pensar en toxoplasma, siempre veo más en niños Bartonella, pero igual empiezo con acitromicina y pasadas las 48 horas ya empiezo siempre con un corticoide, pero tengo que estar seguro que el paciente va a regresar, porque si no va a regresar no podemos dejarlo ir con un corticoide en la mano. Eso es lo que podría comentar. Supongo que se le hace el chequeo previo si puede recibir corticoide, ¿no? Que es una evaluación con radiografía de tórax y todo. Dentro, como le comento, siempre pido todo el screening, ¿no? Pido PPD, pido radiografía de tórax, BK de esputo. Eso ya es como un protocolo para las uveitis en general. Sí. Excelente. Ya está estandarizado para nosotros. Gracias, doctora. Doctor No, Cárdenas, de nada. ¿el toxocara también puede causar? Sí, Es una pregunta de la doctora Sugo. Está dentro de las etiologías. Etiologías, sí. En Perú, bueno, por lo menos en mi práctica no, mucho tiempo que no veo toxocara, pero sí en alguna época era bastante frecuente. Y lo que sí puedo mencionar es que se hizo una especie de, ahora que hay mucha tendencia a tener mascotas, una cosa que a mí me desanima es que cuando hicieron un estudio acerca de los jardines en Lima, creo que el 80 o el 90% de los jardines tenían parásito de toxocara, así que hay que pensarlo más de una vez, ¿no? Cierto, cierto. Muy bien, debe ser más frecuente en niños. Muy bien, ¿algún otro comentario? Muy bien, si no hay más comentarios, pues agradecer por la charla magnífica y bueno, invitarlos a la próxima charla de neurooftalmología, que es el tercer martes del próximo mes, que el doctor Ríos Montenegro nos va a hablar de los campos visuales. ¿Algún comentario final de la sociedad? Doctor Nino. Muchas gracias por la invitación y hay que seguir conectados y bastante fe a nuestros colegas que están batallando contra la pandemia del coronavirus. Un abrazo a todos mis amigos que se han podido conectar. Muchas gracias. Buenas noches también y felicitaciones a ustedes dos.
Bien, y gracias a todos los asistentes de diversos sitios, a los amigos, a los neuros, a los generales, a todos. Hasta la próxima. Sí, sí, muy buen, Gracias. muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias, Alfonso, excelente Ah. charla y muchas gracias a Pati por la magnífica, digamos, la magnífica conducción y a todos los que han participado en esta estupenda charla. Gracias, Alfonso. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Abrazo. Hasta la próxima.